con la excongresista y exministra de Justicia Marisol Perestello para precisamente analizar algunos temas de coyuntura, entre ellos el voto de confianza del gabinete Bellido que se va a realizar el próximo 26 de agosto. Marisol, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestra llamada. Empecemos hablando del voto de confianza y de estas declaraciones que hace el premier Bellido, que dice que no le quita el sueño el tema del voto de confianza y que no es solo el Congreso, sino la población la que tiene que darle el voto de confianza al gabinete. ¿En qué situación llega el gabinete Bellido a esta sesión ante el Pleno del Congreso de la República? Yo creo que llega muy debilitado, ¿no? En realidad, desde su nombramiento, los cuestionamientos a Bellido por su presunto vínculo y por las investigaciones que existían, eran eso solo causal para que se le negara el voto de confianza, por lo que representa para el Perú, porque en el país hemos sufrido 30 años las secuelas de lo que dejó el terrorismo, porque si bien no hemos crecido como deberíamos y no hemos logrado superar la pobreza en muchos lugares del Perú, también lo hemos hecho en otros, y poner a una persona que de alguna manera ha reivindicado el accionar terrorista es algo que no corresponde con lo que ha vivido el Perú. Entonces yo desde el día que Bellido fue nombrado, por sus vínculos, por la incapacidad que tiene de respetar los procesos democráticos, lo que se ratifica con lo que ha dicho ahora, la legitimidad, además que no la tiene, porque el respaldo del país no es tal. Adicionalmente a eso está el problema principal, y es que los vínculos del señor Bellido y ahora de Béjar, que ha generado una reacción de la Marina que me parece que es la correcta, de poner los hechos que la historia ha vivido donde deben estar, hacen que para mí el voto de confianza sea poco probable, ¿no? Creo que no correspondería. Y sin embargo, hay que estar dentro del Congreso para ver qué alternativas se encuentran para darle viabilidad al país y gobernabilidad, porque todo esto genera inestabilidad económica y agudiza la pobreza. Claro, y de este tema ya habíamos conversado, Marisol, precisamente en una entrevista anterior que la hicimos en Buenos Días Perú, y hablábamos de quemar estas balas de plata, negarle el voto de confianza finalmente a un gabinete es darle la posibilidad de que frente a una segunda negación de confianza el presidente tenga la facultad constitucional de disolver el Parlamento. Entonces, aquí estamos en una situación en la que el Congreso de la República tiene que hilar muy fino para precisamente no apretar el botón rojo ni quemar esta bala de plata que tiene frente a un ejecutivo que aparentemente tiene una posición confrontacional frente a esta situación. Pues lo conversamos, mira, el primer día que lo nombraron, ¿no? La dinámica que habían generado, que es agudizar confrontaciones, que es típica de la ideología que está detrás de la conducta de Béjar, de Bellido y de Cerrón, estaba desde el discurso presidencial dirigida a dividir el país, ¿no? A agudizar todas las contradicciones y poner el acento en aquellas cosas que obviamente tenemos que corregir y tenemos que enfrentar, que es la situación de pobreza, la situación de exclusión, la falta de oportunidades, y no en reconocer que hemos avanzado muchísimo estos años y que hay problemas de capacidad de gestión, cosa que no mencionan, en ningún momento se habla de servir, hablan de distribuir bonos, pero no dicen de dónde van a sacar el dinero. Entonces están repitiendo recetas que se han aplicado en otros lugares en el país y que han terminado generando adhesiones por necesidad, no por convicción, y cuando esa necesidad ha sido incapaz de ser cubierta con los fondos públicos, se han generado las situaciones que hoy vive Venezuela y que ha vivido Cuba por muchos años. Entonces, Bellido, Béjar, Cerrón, ayer confirmado en alguna entrevista periodística, no hacen otra cosa que repetir una receta que ha fracasado en el mundo. Y iban a poner al Congreso contra la pared, que es lo que han hecho, porque si le da el respaldo al gabinete, le está dando la espalda al país, que no acepta, y yo me incluyo dentro de ese grupo, que una persona investigada por apología al terrorismo sea quien lidere el desarrollo del Perú, ¿no? Más allá de las capacidades que además no son una característica del gabinete, que está conformado sí por una presencia regional importante, pero hay muchos ministros que han sido de distintas regiones del Perú con mucha capacidad acreditada, con experiencia, que sin duda podrían estar mucho mejor ubicados que quienes hoy se sientan ahí, que no han colgado sus hojas de vida, amén de la transparencia, que ha sido la gran ausente en estos días de gestión de Bellido, y que no hace otra cosa que, de Bellido y del presidente Castillo, que no hace otra cosa que poner en evidencia la actuación oscura de determinados personajes que ocultan la información, se van del
de Palacio, no permiten que la prensa ingrese a la juramentación, porque evidentemente su conducta no es transparente. Y la corrupción se agudiza con la falta de transparencia, eso se sabe, y por eso es que es tan peligroso lo que están haciendo. Y todo esto genera inestabilidad, incertidumbre, temor, sensación de que nadie sabe muy bien qué cosa va a pasar. Así que el Congreso la tiene difícil, pero creo que si se soporta en todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país que creemos en la democracia, van a saber cuál es la decisión correcta. Claro, y bueno, hablando de Bellido específicamente, no solo está esta investigación por apología al terrorismo, sino está una investigación que se ha abierto la semana pasada contra el premier Bellido, contra Vladimir Cerrón y contra el congresista Bermejo por vínculos directos con Sendero Luminoso, además de la denuncia por lavado de activos por haber recibido dinero nada menos que de los dinámicos del centro para la campaña presidencial, lo cual ya complica mucho más el panorama para Guido Bellido. Sin duda, sin duda. O sea, a ver, toda la investigación de los dinámicos del centro compromete en realidad no solamente a los individuos, sino todo el grupo político. Es decir, todo el partido se ve cuestionado a partir de este financiamiento y creo que esa línea hay que hacerla con muchísima claridad, porque podrían no ser acciones del partido, sino de personas que obviamente tienen que ser investigadas, sancionadas, procesadas y sancionadas si corresponde. Y además tiene que dejarse muy claro que el tema de financiamiento de los partidos políticos ha sido un triunfo que ha logrado encontrar, digamos, destino en los últimos años, pero que todavía no ha llegado al equilibrio que debería de haber llegado. O sea, no tenemos claridad de finalmente de dónde salen los fondos ni capacidad de supervisar que la plata que dicen que han usado es la que realmente han usado y no más. Pero hay cosas evidentes, cómo se pagaron esos viajes, están declarados o no están declarados, de dónde salió el dinero para sufragar los gastos. Si es que no se puede acreditar de dónde salió, entonces hay presunción de fuente ilícita. Es decir, hay un conjunto de investigaciones que tienen que hacerse a costa de lo que pasó. Es decir, todo lo que se dio, todo lo que fue público debería de cuantificarse y nos vamos a dar cuenta que está muy lejos de ser lo que figura en claridad en la OMPE, que además entiendo que todavía no han terminado de hacer todas las declaraciones que deberían hacer por ley. Y ahora, ya los temas de vínculo con Sendero, para mí, son el punto de no retorno, ¿no? Porque las investigaciones por corrupción que tienen que llegar a destino son una cosa, pero investigaciones vinculadas a temas de Sendero no admiten puertas medio abiertas. No puedes permitir que alguien presuntamente vinculado tenga información que puede poner en riesgo la seguridad del país. No puedes. Claro, ahora, hablábamos de cifras y precisamente Pedro Castillo registra, según la última encuesta de Ipsos para el Comercio que se publicó este fin de semana, un 38% de aprobación y un 45% de desaprobación. Es la cifra más alta de desaprobación o la cifra más baja de aprobación en todo caso en los últimos 20 años. Y a esto le sumamos el 58% de rechazo que genera la gestión de Guido Bellido, o el 57% de ciudadanos que según esta encuesta dicen que Bellido le hace más caso a Vladimir Cerrón que al propio presidente Castillo. Los números tampoco le son nada favorables, ¿verdad? Pero es que ese es el riesgo de los bonos, ¿no? El riesgo de generar una sensación de bonanza es que comienza a generar también una sensación de estabilidad que no es real. Yo, por supuesto, no estoy en contra, ni mucho menos de que se apoye a las personas que más necesitan ayuda en nuestro país, que son los destinatarios. Esperemos a ver el soporte técnico de la propuesta que han planteado, ¿no? Pero están jugando zurda y que no es necesaria en un país que hay que mantener entretenido al Perú durante los próximos meses y buscar que sus candidatos a regiones y a municipios tengan el discurso del sí o no, partiendo el país nuevamente en dos, porque es eso lo que quieren agudizar, y no entran en profundidad al debate de lo que plantea. ¿Qué quieren modificar? ¿Qué quieren reformar? Porque no lo saben, han planteado eliminar la subsidiariedad, con lo cual lo que están diciendo es que quieren un Estado empresario. Un Estado que no es capaz de ejecutar el presupuesto anual y va a ser empresario, ¿no? Con los temas de nepotismo y de corrupción, desde los miembros del gabinete que no han transparentado su hoja de vida, lo que va a pasar en los próximos 3 años, si no lo evitamos, podría no tener marcha atrás. Yo creo que hay que hacer defensas democráticas dentro del orden constitucional, usando las herramientas que la Constitución establece. Por ejemplo,
Estamos teniendo ejemplo, algunas... interpelar a Béjar. Lo que ha hecho Béjar en el tema de la Marina no tiene nombre, no lo podemos, que cometieron alguna violación de derechos humanos, mártires, y para ellos, honor y gloria, no este silencio cómplice, negacionismo que tiene bueno, el canciller puesto por supuesto. Claro, y ahora, Marisol, hablemos del tema del canciller Béjar, que también es importante. De hecho, en el Congreso de la República ya hay una moción de interpelación contra el canciller Béjar por las declaraciones que diera sobre Sendero Luminoso, que fue un invento de la CIA, según lo que había dicho antes de asumir el cargo. Pero ahora a esto se suman también estas declaraciones que revela ayer Panorama, en las que agravia tremendamente a la Marina de Guerra del Perú, y sobre la cual la Marina de Guerra evidentemente se ha tenido que pronunciar y lo ha hecho rápida y efectivamente, y que además ha recibido la condena de muchísimas personas, entre ellas la ex ministra de Defensa Nuria Sparch, que ha saludado el comunicado emitido por la Marina de Guerra. ¿Es sostenible que Héctor Béjar continúe al frente de la Cancillería de nuestro país? Creo que no. Yo creo que no, Paco. Yo creo que procede una interpelación en el que él aclare, no solamente esto, ¿no? La presencia del señor Evo Morales y estos discursos y este modelo de RUNASUR que quiere plantear en el Perú, esta presencia, este ingreso sin información y sin data de profesores que podrían, no profesores, personas, porque a los profesores hay que cuidarlos y hay que protegerlos, pero personas que podrían estar vinculadas como ADEF y que se han infiltrado a un montón de organismos a los que después este cuento de la Asamblea Constituyente les quiere dar una representatividad que no tienen, porque no es que quieran una Asamblea Constituyente elegida en la que tú podrías, en todo caso, dar representación a determinadas etnias o pueblos indígenas en el Perú. No, lo que quieren es hacer una Asamblea Constituyente a su antojo para poder darle o revestir de constitucionalidad su modelo de control del poder y de control del Estado, que no vamos a aceptar. Lo que ha hecho el señor Béjar con la Marina de Guerra no se puede permitir ni a un canciller ni a nadie. Lo que ha hecho la Marina al sacar un comunicado es poner la historia en el lugar en el que corresponde, ¿no? Y a mí me parece que no es grato que no se reconozca a los héroes, tanto de la Marina como del Ejército, como de las fuerzas de la FAP, que han peleado y pelean hoy y mueren todos los días en el Braem, enfrentando a Sendero Luminoso, a ese Sendero Luminoso que ellos visitan, que el señor Bermejo, del que aprende o de quienes aprende, y que el señor Cerrón ensalza desde su ideología, ¿no? Yo creo que eso no es aceptable, por eso es que me parece tan poco consistente dar el voto de confianza. Y sin embargo, creo que el Congreso tendrá la última palabra y espero que sean en eso prudentes, pero al mismo tiempo firmes. Ahora, hablemos, Marisol, también del silencio del presidente Pedro Castillo. La verdad es que hemos escuchado muy pocas declaraciones de él después del 28 de julio, salvo algunas contadas excepciones. Y como tú bien sabes, en política los silencios se tienen que llenar. Y hemos visto la semana pasada a Vladimir Cerrón dando una serie de entrevistas a medios no solo digitales, sino también ayer lo hemos visto en un canal de cable, y al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, también dar entrevistas. Y mientras tanto, el presidente Pedro Castillo, en silencio. ¿Qué está pasando aquí con el liderazgo del presidente Pedro Castillo, que es quien debería precisamente salir a hablar con la ciudadanía y rendir cuentas de estas semanas de gobierno que tiene ya a cuestas? Yo creo que abona a lo que ya se ha visto del señor Castilla en los medios antes del 6 de junio, ¿no? O sea, todas sus entrevistas eran confrontando a la prensa, como si la prensa en sí misma no fuera más que un canal de comunicación con la ciudadanía, al faltarle el respeto a quien de alguna manera funge de generarte un espacio para que expreses tus ideas, lo que estás haciendo es golpear al mensajero, pero además confrontar los estilos, las formas, como si sin entrar nunca en el fondo, que claro, te ibas con la anécdota y no entrabas a responder las preguntas que se te hacían sobre los temas que eran centrales en su discurso, que eran los temas económicos. No puedes plantear un discurso económico si no lo entiendes. Eso es una falta de respeto al país, porque se trata de nuestro trabajo, Paco. O sea, la ilusión de la gente que toda su vida estudió y trabajó para darles a sus hijos una profesión que ellos no pudieron tener y que ahora vemos que el futuro de los jóvenes del Perú tendría que estar fuera del país, porque una persona que no tiene capacidad y se ha rodeado de gente
que no tiene el conocimiento necesario para sacar adelante el país, pretende tirar por la borda todo el sacrificio que han costado estos años de democracia en el Perú, ¿no? No me parece que sea sensato que no digamos las cosas como son. Su silencio no hace más que abonar a que este mito de que no es quien gobierna, sino que es un títere de otros poderes fácticos que tienen que ver con intereses que no son necesariamente nacionales, ideológicos, geopolíticos, de todos los recursos naturales que tiene el Perú, el litio, y estos recursos energéticos que son importantes para Rusia, para China, y que en verdad no estamos viendo. Y hay que decirlo, porque el ciudadano que va a recibir su bono de 350 soles, el bono personal, obviamente lo necesita, pero eso se va a acabar. Y claro, se va a acabar más temprano que tarde. Ahora, entonces, precisamente... siento que su silencio lo que hace es decir, no tengo nada que decir, no sé qué decir, o prefiero no hablar, y eso no hace más que quitarle más legitimidad. Pero yo no creo que sea la verdad ningún títere. Creo que tiene claro lo que está haciendo y creo que fue capaz en su momento de dejar a los niños sin colegio y el país paralizado con una marcha en la que lo que se le ofreció fue mucho más de lo que logró al final por intereses subalternos dentro del magisterio, y ahora seguramente pensará que puede hacer lo mismo con el país y que todos nos vamos a callar. Ahora, has tocado un tema importante, Marisol. Precisamente en una de las entrevistas que ha dado el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ha hablado de este bono de 350 soles que ya no va a ser familiar, sino personal. Esto beneficiaría a unas 13 millones de personas y, grosso modo, eso nos costaría unos 4.550 millones de soles. La pregunta se cae de madura. ¿De dónde va a salir ese dinero? Porque no está presupuestado en el presupuesto del 2021 y Guido Bellido no ha sido capaz de responder esa simple pregunta ayer, pero ha generado ya la expectativa en la población que va a esperar ese dinero. Mira, se han tomado decisiones en los últimos años que no eran técnicas, ¿no? El tema de la AFP y el tema de la CTS, y todos, incluyéndome, hemos ido al banco a sacar esa plata porque la necesitábamos para pagar un sueldo, para poder pagar el colegio, para poder pagar la universidad de nuestros hijos. Eso no significa que no seamos conscientes que están terminando con nuestros ahorros para el futuro y con nuestra pensión de jubilación, y que están socavando todo el sistema pensionario del país, que ya está frágil y que ya estaba con algunas grietas. Y entonces vamos a recibir igual, van a recibir igual los pobres entre los pobres, y un número bastante mayor, que eso es populismo puro y duro, un bono que se va a agotar en los primeros 6 días. Pero eso es dinero de los peruanos. Tendrán que sacar seguramente un decreto de urgencia o sacarán alguna norma de carácter temporal que les permita sufragar la barbaridad que están haciendo, con la que no te puedes oponer con tanta gente necesitada que efectivamente tiene que comer. Pero esa no es la salida. La salida es generar trabajo. Es el trabajo la única forma digna de generar condiciones de igualdad en el Perú. La mejor forma de distribuir riqueza es generando trabajo digno. Y yo creo que eso es lo que no van a hacer, ¿no? Van a acostumbrarnos a estirar la mano. Y eso es inmoral en un país que tiene la riqueza y la capacidad de crecimiento que tiene el nuestro. Ahora, esto es importante en la medida que, claro, si nos ponemos técnicos y desde el punto de vista económico, si nos endeudamos en este momento, el endeudamiento es mucho más caro para el Perú. Es decir, nos va a costar muchísimo más a todos los peruanos pagar dentro de 5, 10, 15 años ese endeudamiento para poder cubrir estos 4.000 y pico millones de soles. Y eso no lo vamos a pagar precisamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vengan más adelante. Es que ese es el problema, porque tú comienzas a sumar todos los despropósitos que están haciendo y además, acuérdate que los temas económicos no tienen que ver solo con la realidad local, sino que tienen impacto en los precios fuera, de un montón de cosas. Todo impacta en la economía de un hogar. Y quienes me están escuchando, que son madres de familia, saben que uno puede querer pintar su casa y comprarse una cocina, pero si no entra la plata no tiene cómo. Y el fondo de esta historia es que ellos lo que te venden es de qué manera vas a digamos, poner tu casa como la quisieras, desde las ventanas, las puertas, el baño y lo que fuere, pero no te dicen nunca de dónde sacan la plata. Y lo que hay que decirle a la gente es que lo que están haciendo es quitarnos todo el dinero que hemos ido logrando acumular como país a partir de una administración responsable de los recursos. O sea, hemos sido una familia responsable que ha ahorrado, sacrificando un montón de cosas. Efectivamente, ha descuidado muchos lugares, y hablemos de Churajá, y hablemos de Soras, y hablemos de muchas zonas de Amazonas, Payacu, Naranjas, un montón de lugares en el Perú
que teniendo recursos no fueron atendidos debidamente, porque el país no tiene capacidad, porque nuestros gestores no tenemos capacidad, porque los gobernadores regionales, con Cerrón a la cabeza, se robaban la plata. Por ejemplo, el puente comunero San Junín. Y lamentablemente, los que sí hicieron bien su trabajo, los políticos con P mayúscula, que lo que quieren es servir, se alejan de una política cargada de miseria y de miserables, y lo que hay que hacer es regresar. No le podemos dejar nuestro país y nuestros sueños a sinvergüenzas. Y para eso hay que tener la valentía de decirlo directamente. A nadie que haya alentado o aplaudido a Sendero Luminoso. A nadie. Porque si no somos capaces de defender hoy nuestra libertad y hoy nuestro futuro, dentro de 4 años vamos a llorar a nuestros hijos porque se fueron, o vamos a llorar a nuestra familia porque se tuvo que desintegrar, porque hoy no tuvimos el valor de decirle al señor Bellido, tú no me representas, de decirle al señor Béjar, tú eres un sinvergüenza y no puedes estar sentado negociando los temas de Cancillería porque has honrado la memoria de gente que generó sangre, dolor y muerte en nuestro país. Y así como fuimos firmes para investigar a los miembros de las Fuerzas Armadas o a los malos agentes del Estado, porque era lo que correspondía en su momento, y limpiar una institución de la que solo podemos estar orgullosos, como las Fuerzas Armadas y la Policía, hoy hay que decir, como debió decirse siempre, todo eso lo originó el terrorismo y los terroristas en este país solo tienen espacio en nuestras casas. Muchas gracias, Marisol. Ha sido la ex ministra de Justicia y ex parlamentaria, Marisol Perestello, aquí en 24 horas mediodía, y volveremos a conversar en otra oportunidad sobre temas de coyuntura. Muchas gracias. Vamos a continuar nosotros.